Mateo capítulo 13, versículo 3. Porque creo yo que es importantísimo que analicemos esta parábola bajo la guianza del Espíritu Santo, para ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Me das un fuerte amén cuando lo tengas. Mateo capítulo 13, versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Aleluya. Puedes tomar tu lugar. Ahora me llama la atención. Tal vez muchos podrán decir, oh, esta es una parábola evangelística, porque dice que irá llorando el que lleva la preciosa semilla, irá sembrando y llorando, pero va a regresar con sus manos llenas de frutos, con alegría. Y está hablando de un ministerio evangelístico. Y en cierta parte sí. Hasta cierto nivel podemos decir que sí es algo evangelístico, pero si le acercamos un poco más la lupa, nos podemos dar cuenta que está hablando también de un ministerio pastoral. Nos está hablando también a nosotros la iglesia, porque a quienes eran dirigidas las parábolas. De hecho, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿hacia quién fue dirigido? Hacia el pueblo de Israel. No fue dirigido a los griegos, no fue dirigido a los romanos. De hecho, la mujer sirofenisa llegó al Señor pidiéndole un milagro. ¿Cuántos se acuerdan? Y le dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. O sea, el Señor le estaba hablando básicamente al pueblo. Y como aquel pueblo de aquel entonces era el pueblo, el Israel terrenal de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz de Calvario, ¿qué fue lo que sucedió? Que se rasgó el velo y de dos pueblos hizo un pueblo y vino a formar el Israel espiritual de Dios. ¿Cuántos sabemos esto? Entonces nosotros como iglesia somos el Israel de Dios. Y esta parábola entonces se aplica también al pueblo de Dios, no solamente en un sentido evangelístico, pero en un sentido pastoral. Y me llama la atención que el Señor viene y les dice a ellos, pero ellos se quedaron así como que patinando, ¿verdad? Como que, ¿qué quiere decir esto? Algunos dicen que las parábolas son una manera muy sencilla de hablar del Señor, pero las parábolas tienen mucha profundidad. La parábola del sembrador, así como la podemos ver, como dicen, me da así a simple vista, nos está hablando, claro, de un ministerio evangelístico. Pero si le acercamos un poco más la lupa, nos va a hablar de un ministerio pastoral. Pero si acercamos un poco más la lupa y nos damos cuenta que la semilla puede ser uno mismo, nosotros podemos ser la semilla. De la misma manera como nuestro corazón también puede ser tierra. Porque cuando el Señor habla en parábolas y explica su palabra, nos damos cuenta que tanto, a ver, como una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir somos ovejas del prado del Señor? Somos ovejas, pero eso no quiere decir que si eres una oveja literal, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, el Señor es la vid y yo soy una rama que está pegada a Él y voy a dar frutos? Entonces, esa manera de hablar del Señor, a veces cuando la pasamos por alto, no nos damos cuenta. Por decir, así como somos ovejas, como somos ramas que damos frutos, somos semilla y somos tierra. Y el Señor viene y nos compara de muchas maneras. Y vienen los discípulos y lo que me llama la atención es que el Señor les dice, esta parábola se las voy a explicar, pero a ustedes, pero ¿a quién se las explica? A toda la gente. Se la explica a los discípulos. Ahora, el discípulo, ¿cuál es el discípulo? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos creyentes? Amén. ¿En qué hemos creído? En Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? Murió por nuestros pecados, nos salvó
del yugo de la esclavitud de la muerte. Porque ahora los que estamos en Cristo no le tenemos miedo a la muerte. Tal vez le podemos temer al proceso de morir, ya sea por medio de una enfermedad, por un accidente, por un proceso doloroso, qué sé yo, hay demasiadas maneras, pero no le tememos a la muerte, porque sabemos que cerrando nuestros ojos en esta dimensión, abrimos nuestros ojos delante de la presencia de Dios, como dice Hebreos, y somos juzgados, y somos pesados, y somos medidos para ver a qué lugar el Señor nos va a mandar. Si va conmigo, iglesia. Entonces, viene el Señor, y lo que me llama la atención, si podemos leer ahí en el versículo 10 al 17. A ver, 10, no, no es el 10 al 17, a ver, déjame ver aquí. Es más adelantito. Es la parte donde el Señor les explica a ellos, él dice el 18, perdón. Es el 18. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Pero no era esa parte, es adelante, es atrasito donde les dice a ellos, entonces acercándose, sí es el 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos me oís y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Pero ¿cuántos sabemos lo que es engrosar? Engrosarse, de acuerdo al contexto bíblico, lo que es engrosado lo podemos encontrar nosotros, si así deseas, en tu casa. Génesis nos habla básicamente, empieza a hablar de lo que es la grosura. Cuando Jacob está bendiciendo cuando Isaac está bendiciendo a Jacob, ¿cuántos hemos leído esa bendición? Que viene y se pone las pieles del animal que habían matado para arrebatar la bendición que le correspondía al primogénito, pero el primogénito había vendido la primogenitura. Y cuando lo está bendiciendo, le dice este hombre Isaac a su hijo Jacob, que el Señor te bendiga con la grosura de la tierra. Entonces lo que el Señor les está diciendo a ellos, viendo, como hemos dicho anteriormente, la Biblia, la palabra se explica, se interpreta a sí misma. Cuando el Señor dice que el corazón de este pueblo está engrosado, no está diciendo de que tienen colesterol o triglicéridos altos, sino lo que está diciendo es que su mente, su corazón, su visión, el deseo de su corazón está más en la tierra de lo que está en el reino de los cielos. Y cuando nuestra mirada se desvía de lo que Dios quiere para nosotros, perdemos entonces la meta. Porque estamos enfocados, estamos centrados en hacer tesoros en esta tierra. Y podemos caer en el error, tal vez, por decirlo de una manera, como los faraones en el antiguo tiempo, que se morían ellos y con ellos iban todos sus bienes y sus esclavos, pensando que ellos les iban a servir en el otro mundo. Se llevaban sus riquezas, sus esclavos, hasta el chucho y el gato se llevaban. Ahí iban todos juntos enterrados. Porque ellos creían que todo eso se lo podían llevar a la otra dimensión. Pero nosotros hemos entendido que eso no es así. Entonces cuando el Señor está hablando y le dice, el corazón de este pueblo está engrosado, quiere decir, porque nos damos cuenta que ahí mismo les dice, en el versículo, en el 11, les dice, en el 15, 14, dice que de oídas van a oír, pero no van a entender. Y viendo, no van a ver, no van a percibir. ¿Pero por qué? Porque su corazón está lleno de grosura de la tierra. Y cuando el Señor le pedía los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que pedía que se quemara sobre el altar? La grosura. Lo que el Señor pedía que se quemara sobre el altar era la grosura. Ahora traslademos lo que viene siendo algo metafórico, lo que es una hipérbole, un simbolismo, trasladémoslo a lo espiritual. ¿Qué viene siendo entonces una grosura de la tierra para nosotros?
¿Qué es lo que hemos puesto nosotros como primer lugar que el Señor dice? Dámelo, como le dijeron a Abraham, ponlo sobre el altar, que se queme. Y el Señor nos está pidiendo, pero nos rehusamos a dárselo. Porque yo sé que esto solo a mí me ha pasado. Gracias a Dios que aquí no pasa. Gracias a Dios que puro santo del Señor, puro ángel, puro consagrado, dedicado al Señor hay en esta casa. Amén. Pero esto lamentablemente solo a mí me ha pasado. Pero que el Señor viene y te pide. ¿Y cuántos queremos servir al Señor? Pero ¿cuántos le queremos servir en su orden? ¿Y cuántos le queremos servir bajo nuestras propias condiciones y términos? Mira, Señor, te voy a servir, pero primero lo primero es para mí es esto, 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 esto y esto y esto. Y después, si me queda algo de tiempo, o si tengo fuerzas, o si tengo ánimo, entonces puedo venir y presentarme a tu casa, adorarte, servirte, entregarme, ser testigo tuyo, no de Jehová, ¿verdad? Tampoco se vaya por otro camino. Ser testigo del Señor, como Él espera que seamos. Porque les está hablando a todo el pueblo, les dio todas las parábolas. Pero ¿a quién se las explicaba? A los discípulos. ¿Y cuáles son los discípulos? ¿Cuáles son los discípulos? Por ejemplo, a uno que estudia, ¿cómo se le dice? Estudiante, amén. A uno que camina, ¿cómo se le dice? A uno que corre, no es corrido, hermano, tampoco se me ponga muy regional, ¿verdad? Nada más quería despertarlo porque los noto así como medio despiertos. Yo que no, espero que no hayan madrugado a recoger huevitos. Pero lo que me llama la atención es que ¿a quiénes son los discípulos entonces? ¿Al que es discipulado? ¿Al que va un discipulado? ¿Cómo se le llama? Discípulo. Exactamente. Entonces, por sentido común, entendemos que un discípulo no es aquel que se queda en casa. Un discípulo no es aquel que viene cuando quiere. Un discípulo no es aquel que dice, yo sigo a Cristo, pero a manera de Jonás, en lugar de irme a Nínive, me voy a Tarsis. Ese puede ser un discípulo. Un discípulo es alguien que estudia, que se congrega, que sigue al Señor a donde el Señor va. Y es discipulado. Y al ser discipulado, es discípulo. Y al ser discípulo, se empiezan a abrir los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuántos queremos entender la Biblia? Hablábamos el lunes en el estudio que hay 4 niveles de estudio de la palabra. Y cada uno de ellos nos muestran, por ejemplo, aquí en la parábola, como lo acabamos de poner, hablamos de 3 niveles ahorita. Lo terrenal, que es el evangelístico, lo pastoral. Y luego nos fuimos un poco más altito, por decirlo profundo, como quieras verlo. Y dijimos, ¿y si nosotros somos la semilla? Entonces, ¿cuál es la tierra? Puede ser la tierra el lugar donde yo voy porque es mi voluntad y no donde el Señor quiere que yo sea puesto. Entonces hay niveles en los cuales el Señor puede manifestarnos y revelarnos su palabra, pero todo se centra en la disposición del corazón. Porque así como mucho pueblo siguió al Señor Jesucristo en su ministerio, de los que permanecieron con Él, que lo vieron a su ascensión, fueron 500, un poco más de 500, dice el apóstol Pablo. Pero en el aposento alto, ¿cuántos habían? 120. ¿Qué pasó con los otros 380? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Y déjame te digo una cosa, hermano. El Señor hablaba a mi corazón y me hacía ver que Él va a estar agregando aquí a la iglesia de Cristo Adonai los que van a ser salvos. Y van a venir muchos nuevos. Van a llegar aquí a la iglesia y van a empezar a correr la carrera con nosotros. Pero si nosotros los que llevamos mucho tiempo aquí nos hemos acomodado, no despertamos, nos vamos a quedar atrás. Y los que vienen detrás de nosotros, los recién convertidos, van a empezar a crecer espiritualmente. El Señor los va a empezar a usar de una manera sobrenatural. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Porque el Señor está haciendo cosas hermosas en la iglesia. Pero si nosotros no nos metemos
El Señor no obliga a nadie, no forza. El Señor invita. ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos cuando los vio pescando? Broguen más adentro, váyanse más profundo. No les dijo, miren, yo soy el creador del mundo. Yo sé lo que les estoy diciendo. O me hacen caso, o ahorita hago que se hunda el bote. No, los invitó, les dio la palabra. Si nosotros como pueblo de Dios ahorita no nos dedicamos a meternos en el fluir del Espíritu Santo, y te lo digo con amor, cuando el Señor empiece a agregar a la iglesia, a la congregación, los que han de ser salvos, y empiece un crecimiento espiritual primeramente, porque estamos creciendo espiritualmente, y el Señor empieza a derramar de su Espíritu Santo, a bautizar con su Espíritu Santo, a dar lenguas, a dar profecías, dones de ciencia, de discernimiento, de sanidad, de fe, de milagros, dones de, a ver, ¿cuáles otros? Dones de administración, de la enseñanza, porque es diferente el don de la enseñanza al llamado ministerial de maestro que dice Efesios capítulo 4. Son totalmente distintos. Y empieza a crecer y nos quedemos atrás. No es porque el Señor nos haya excluido, sino porque nosotros con tiempo de anticipación nos excluimos a nosotros mismos. A mí me gusta mucho usar este ejemplo de fútbol porque yo sé que aquí hay mucho fanático del América. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero para ser estelar, titular, ¿qué es lo que se ocupa en un equipo? Mandar un texto, un WhatsAppazo al entrenador y decirle, no voy a ir, pero ahí el día de juego, ahí estoy. Y tengo garantizada mi posición como titular. Tenemos que estar conscientes de que si yo quiero ser titular, lleva un sacrificio, lleva una entrega, lleva una dedicación de parte mía. Porque así como me ves, yo fui titular. En serio. En la banca, pero titular, ¿verdad? O sea, yo sabía que mi lugar era la banca. No dejaba de ser titular, pero era titular. Nadie me robaba mi lugar en la banca cuando jugaba pelota. Pero lo que te quiero transmitir es, queremos que el Señor nos use. Atrevámonos a tomar ese paso entonces. Y poner la grosura, el engrosamiento de la necesidad y el anhelo de tener lo terrenal sobre el altar del Señor. Y digámosle, Señor, yo sé que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. ¿Y qué tan rico es el Señor? Mira, déjame decirte, ¿cuántos hijos de Dios amamos en este lugar? Amén. Pues déjame decirte que tu papá, que está en los cielos, es el dueño del oro y de la plata. Es el mismo que dijo, mía es la tierra y todo lo que en ella hay. Y luego agrega en su palabra, pídeme y te daré un rinconcito. No como aquella canción, un rinconcito en el cielo, ¿verdad? Señor, reprenda al diablo. Pídeme y te daré las naciones, ¿verdad? Te daré las naciones, y por herencia y por posesión. Eso, pero ¿cuándo se va a cumplir esto? Los que nos trasladamos al milenio, los que venimos a reinar con Cristo porque fuimos arrebatados, vamos a recibir esa tierra y nos va a ser gobernadores y vamos a reinar con Él. Pero es un proceso en el cual si nosotros no nos entregamos, en lugar de ser gobernadores, vamos a ser gobernados. Porque la grosura en nuestro corazón no nos deja crecer, no nos deja desarrollar, no nos deja ir más allá de lo que nuestros ojos naturales están viendo. Porque después de todo, por boca de nuestro Señor Jesucristo, citando la profecía de Isaías, porque el corazón de este pueblo está lleno de grosura de la tierra. Se preocupan por tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor perfume. Y por eso no me buscan, no se entregan, no se dan. Porque después de todo, este Señor vino. ¿Y qué trajo del cielo? Todas las riquezas las trajo Él. Porque fuera de Dios no hay riqueza, amén. Pero ¿cuáles son las riquezas del Espíritu? Los frutos, los dones, la salud, el crecimiento, el acercarnos a Él, el conocerle más. Esas son las verdaderas riquezas, como dice Proverbios 10:22, que no añaden tristeza, sino que son de alegría, son de gozo. Sigamos leyendo ahí en el 13:18. Dice la palabra, oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuántos hemos escuchado la palabra del reino? Amén. Ya escuchamos, cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que escuchamos una predicación, cada vez que venimos a este lugar, estamos escuchando la palabra del reino y no la entiende. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué es lo que sucede? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Escuchemos, arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Ahora meditemos un poco en esto. Meditemos un poco en los que son sembrados junto al camino. No dice en el camino, sino dice junto al camino. ¿Y se acuerdan que hablamos de un camino de santidad? Y que de ese camino de santidad lleva una evolución, que vamos creciendo, que vamos desarrollando, o que deberíamos de crecer y desarrollar en Jesucristo. Porque después de todo, la gracia que fue derramada, el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, ¿era solo para la iglesia del principio? ¿O era para la iglesia hasta que entre la plenitud de los gentiles y todo Israel sea salvo, como dice el apóstol Pablo? La gracia del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el profetizar y todos esos regalos hermosos que el Señor da, ¿era solo para la iglesia del principio? ¿O era para toda la iglesia en general? Porque si es para la iglesia del principio solamente, como algunos alegan, ¿qué hacemos entonces con el capítulo 15 de Juan, donde el Señor viene y dice: el Espíritu Santo vendrá y morará en ustedes y Él os hará saber todas las cosas y lo que ha de venir? Porque no va a hablar de sí mismo, sino que va a hablar lo que oyere del Padre. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo, la primera manifestación del Espíritu Santo que vemos en la Biblia en repetidas ocasiones, es el hablar en lenguas. Una cosa es tener el sello del Espíritu Santo, otra ser bautizado con el Espíritu Santo y otro buscar las llenuras del Espíritu Santo. Son cosas totalmente diferentes y distintas. Amén. Pero lo que me llama la atención es lo que dice: escuchan la palabra y no la entienden. ¿Cuántas a veces hemos salido de la iglesia y dice: no entiendo de qué habló el hermano o la hermana? No le hallé, pero ningún significado. Y a veces corregimos, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que le faltó contextualizar básicamente Apocalipsis, le faltó contextualizar con Daniel, le faltó contextualizar con Ezequiel, con Jeremías. Y aún no se hace un queso dentro de sí mismo y no entiende ni siquiera lo que uno está diciendo. Cuando el corazón se engrosa, no entendemos la palabra. Se nos puede estar hablando, se nos puede estar diciendo la palabra, se puede explicar con mopeds, con peritas, con manzanas, con frijolitos, pero si nuestro corazón está engrosado por las cosas de la tierra, no vamos a entender. No vamos a captar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Amén. Porque anhelamos o no anhelamos conocer los misterios, pero nos beneficia saber misterios. El apóstol Pablo conocía misterios. Él dijo: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Podemos conocer, pero si no tenemos el amor y la unción del Espíritu Santo, ahí mismo agrega al apóstol Pablo: si no hay amor dentro de mí, vengo a ser como un címbalo que resuena. A alguien podrá decir: ya ver, hermano, lo importante es el amor. Amén, sí. Entonces todo eso que está diciendo no tiene sentido, hermano. Espérese. Pero el amor a Dios, primeramente. Y ese amor se va a reflejar en mi interés por amar a los demás, por vivir su palabra y por no dejar de congregarme cuando muchos, como algunos, tienen por costumbre. Más cuando veamos que el día del Señor está lejos. Amén, se acerca. Porque si el arrebatamiento fuera hoy y fuésemos llamados al bemá de Cristo, ¿cuántos de los que estamos aquí escucharan la palabra: siervo bueno y fiel? Sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos escucharían esas palabras, esa frase del Señor? Yo no me atrevo a levantar la mano. Porque luego dice Juan, en una de sus cartas, lo hablamos con respecto al domingo pasado, que
procuremos la santidad, que busquemos al Señor, que nos entreguemos a Él para cuando lo veamos en su manifestación, lo cual es su parucía, no seamos, no regresemos como siervos avergonzados. O sea, que van a haber algunos que van a regresar. Y esos son los que habla Apocalipsis en los 3 ayes en el capítulo 8, y en la mujer y su descendencia que desciende del cielo es llevada al desierto en Apocalipsis capítulo 12. Esos son los que regresan. Nosotros necesitamos darnos cuenta que el Señor viene. Necesitamos consagrarnos y analizarnos a nosotros mismos. ¿Soy yo de esta tierra que está hablando el Señor Jesucristo? ¿Soy yo de esa tierra que viene, escucha la palabra pero no la entiende? ¿Soy yo la tierra que escucha la palabra pero me voy igual, como dice Santiago, que es como aquel que se ve al espejo, se mira, se da la media vuelta y cuando se fue se le olvida cómo es él? ¿Cómo somos nosotros? Porque vamos a estar ahorita, vamos a pasar al siguiente terreno, a la siguiente tierra, porque por eso dice, cada quien examínese a sí mismo. ¿Qué tierra eres tú? Tú lo conoces del Señor. ¿Y qué tierra soy yo? Porque, hermano, como decíamos, podemos conocer la Biblia, podemos haber leído la Biblia como 3, 4, 5, 6 veces. Es más, la podemos leer todos los años completita. Pero ¿qué aprendimos de ella? Y de lo que aprendimos, ¿qué hemos vivido de ella? Y de lo que hemos vivido de ella, ¿qué hemos experimentado de ella? ¿Será que a veces las misericordias del Señor se muestran a nuestra vida no por nuestra fe y no por nuestra entrega, sino por aquellos que están intercediendo por nosotros? Como le pasó a la esposa de Lot y a sus 2 hijas, que ellas estaban arraigadas en Sodoma, pero fue que la sacó Lot, pero perecieron en el camino. O como Noé y sus hijos, sus nueras y su esposa, que solamente lo siguieron, pero no le enseñaron a sus futuras generaciones el amor y el temor a Jehová. Porque podemos conocer Biblia, pero ¿qué dice la palabra? El conocimiento envanece. Uno puede memorizarse la Biblia, hermanos, como que si fuera filosofía, y decir, yo he leído, yo he ayunado, yo he vigilado, he dado a los pobres. Pero si no vivimos lo poco que conocemos, entonces venimos a ser como un címbalo que solamente hace sonido. Por eso digo, cada quien sabe qué tipo de tierra somos nosotros. Yo solamente estoy explicando lo que el Señor puso en mi corazón. Y cada uno de nosotros nos analizamos por medio del Espíritu a nosotros mismos para saber, ¿seré yo de esta tierra entonces? De esa tierra que no da frutos. De esa tierra que solo escucha la palabra, no entiende y se va. Y lo que me llama la atención es que dice que las aves vienen y se la llevan. Pero en Lucas el Señor le da un significado diferente a las aves y dice, y viene el enemigo y se lleva la semilla. ¿Pero por qué? Porque estoy plantado junto al camino. Junto al camino son aquellos que dicen ser cristianos, pero su caminar, su vida no refleja la de Cristo. Porque así, digamos, descendamos esto, la idea. A una persona de Guatemala, ¿cómo se le dice? Guatemalteco, ¿verdad? No se le dice chido, se le dice guatemalteco, hermanos. No se me acelere. A uno de México, ¿cómo se le dice? Mexicano. A uno de Salvador. Y a uno que pertenece a Cristo. ¿Y qué es lo que, en el nivel terrenal, qué es lo que identifica a la persona con su nacionalidad? Que nació ahí. ¿Verdad? Y cuando sale de su país, ¿qué es lo que se trae? Su cultura. Nos damos cuenta que donde el pueblo de Israel establecía un altar, establecían un reino. Cuando establecían el reino, establecían la cultura. Porque en la Biblia nos damos cuenta que altar igual a reino, igual a cultura. Nosotros, pueda que estemos en este país, nos trajimos nuestra cultura. Nos vamos a Europa, nos llevamos nuestros frijoles y nuestras tortillas, amén. Pero cuando venimos a Cristo, nos comportamos como cristianos. Buscamos hacer la voluntad de Dios.
como Cristo nos dejó el ejemplo. Por eso el apóstol Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Imitemos al Señor. Imitemos lo que Él hace, lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él quiere que aprendamos. Leamos en el versículo 20. Entonces nos damos, resumiendo, el que fue sembrado en el camino es básicamente un cristiano de nombre nada más, no de entrega. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, alegre, gozoso, jubilante. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. En el buen mexicano dirían como que es llamarada de tusa o leña de pirul, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Yo he escuchado que la leña de pirul se quema rapidito. O la tusa, lo que es la tusa, ¿cómo le dicen la tusa? En Guatemala le decimos corn husk, ¿verdad? Lo que envuelve al elote, con lo que hacen la hoja del tamal en México. Eso es tusa. Entonces dice, es de poca duración, pues al venir que la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero tú sabes que a mí me gusta mucho ver el contexto de la palabra que se usa en el original. Y cuando habla con respecto a la palabra, usa la palabra logos. Cuando viene la aflicción y la persecución por causa de logos, ahora hagamos una pausa ahí para explicar este versículo. ¿Qué dice Juan en 1:1? En el principio era el logos, que es el verbo, que es Dios. Entonces veamos cómo se traslada, cómo se puede interpretar entonces este versículo. Cuando viene la aflicción y la persecución por causa de Dios, por causa del verbo, por causa de Jesucristo, ¿qué es lo que le sucede a este cristiano? Luego tropieza. Luego tropieza. Vuelve a caer. Ahora analicemos cómo es nuestro corazón. Nuestro corazón es como el camino donde solamente se comen las aves, se lleva, se pierde y no da frutos. Nuestro corazón es entre piedras. Fíjate que cuando viene ahorita la temporada de primavera y empieza a crecer la hierba, los que tenemos piedras en el patio y las empezamos a arrancar, yo me he dado cuenta que hay unas que son bien fáciles de arrancar, porque solo están debajo de las piedras, su raíz se extendió, pero rapidito se secan. Rápido se seca, no tiene humedad, no tiene tierra. Empieza a salir y puede que dé un poquito de ramas verdes, pero luego se seca porque no tiene nutrientes, no tiene nada que la mantenga con vida, con alimento, no tiene nada que la mantenga con fuerza. No es fructífero. ¿Y qué fue lo que le pasó a aquella higuera que el Señor pasó a querer buscar un fruto en ella? ¿Encontró fruto el Señor? Entonces el Señor está esperando que tú y yo demos fruto. Por eso dice Cantar de los Cantares: venga mi amado a su huerto, a su lugar de placer, que eso quiere decir, a su lugar de deleite, y coma de su dulce fruto. ¿Qué fruto encontraría el Señor en nosotros? Si somos esa semilla que cayó en la tierra, si nuestro corazón, la palabra, es puesta y nuestro corazón está endurecido, ¿qué fruto vamos a dar? ¿Qué fruto se va a desarrollar en nosotros? ¿Qué le podremos ofrecer al Señor? Porque después de todo esto me recuerda a la parábola del amado, la viña del amado, dice Isaías capítulo 5, que dice Isaías: cantaré o narraré la parábola de mi amado. Mi amado tenía un terreno básicamente y lo limpió, lo labró, sacó piedras de él, le puso una torre en medio y puso buena semilla. Lo puedes leer en tu casa si gustas. Y dice: pero cuando vino a ver lo que había sembrado, en lugar de darle fruto escogido, le dio fruto silvestre. Y los frutos silvestres está hablando de lo que crece fuera del huerto. Y la mayoría de veces, ¿sabes cómo se dan esos frutos silvestres? Cuando vienen las aves, nuevamente las aves comen del fruto
y se llevan la semilla en su sistema digestivo. Y cuando tienen hora de hacer, llega la hora de hacer su necesidad, cae la semilla y empieza a brotar el fruto silvestre. Pero ya fue contaminada la semilla. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? Aquellos que dicen, porque hay muchos que dicen, no, es que, como dice la palabra, no es de interpretación privada. No es de interpretación privada hasta cierto punto. Pero, porque ¿quién fue el que dio la palabra? El Señor. Entonces, ¿quién puede explicar la palabra? El Señor. Siempre por amor a nosotros, llevando un texto a otro contexto dentro de la misma Biblia. El Señor nos abre el entendimiento. Porque nos damos cuenta, si viene esta semilla y no da fruto, y las cosas de las preocupaciones, o sea, viene y llega la tribulación. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos persecución a la hora de adorar al Señor? Fíjate que yo le doy gracias a Dios que nosotros no nacimos en el Medio Oriente, o que no nacimos en la parte sur de México donde el evangelio es perseguido. O que no nacimos al principio de la iglesia primitiva. Porque será que pudiéramos no negar al Señor. Podremos decir, no, hermano, yo no lo negaría, pero nuestros hechos lo niegan o no lo niegan nuestros hechos. ¿De qué manera lo negamos entonces? Analicémonos a nosotros mismos y démonos cuenta cuál es la condición de nuestro corazón. Nuestro corazón es la figura entonces del terreno, del camino donde solo cae la semilla y se la llevan, o es ese lugar pedregoso donde cae, pero la pura emoción. ¿Cuándo nos ha pasado que recibimos una administración hermosa del Espíritu Santo, bien lindo? El Espíritu Santo viene, nos abraza, nos consiente y lloramos, porque nos hemos echado unas lloradas bien lindas delante del Señor. Y vamos, ahora sí, vamos con todo. Y pasa una semana y vamos con todo. Y a la mitad de la primera semana y media, ya, mucho. Estoy cansado. Tráiganme una silla y una coca. Espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha pasado esto? Nos emocionamos. Hoy sí quiero servir al Señor. Ahora sí, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero hacer esto. Pero es poco el tiempo que nos dura. Y cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, cuando llega la escasez, cuando viene a probarnos, nos desanimamos. Y bajamos la guardia. Y decimos, siempre no usted. Ahora ya no. ¿Será que esta parábola se aplica a mí entonces? Yo sé que aquí no pasa, gloria a Dios que aquí no pasa, eso le pasa al hermano William. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor porque a ti no te pasan esas cosas. Porque, ¿qué tipo de aflicción podemos pasar nosotros aquí en este país? Mírate dónde estás. Dile al hermano que tienes al lado, qué afligido está usted. Se le ve lo atormentado que está usted. Qué lucha tan sobrenatural en contra del sueño y el aburrimiento. No se crea. Dígale, se le ve lo afligido usted. Mire cómo sufre. ¿Qué nos puede afligir a nosotros aquí? Mínimo con $10 nos compramos unas 3, 4 hamburguesas y come toda la familia. Pero ¿cuántos siervos y siervas, hijos e hijas de Dios están siendo perseguidos? Alzan sus manos a los cielos pidiéndole al Señor tener algo que llevar a su estómago. Yo compartía con un hermano un video de cómo hay un canto tan hermoso que se llama He decidido seguir a Cristo y cómo el Señor lo inspiró. Es una historia muy hermosa pero triste, conmovedora, porque era una familia de recién convertidos en los cuales el jefe tribal de ese lugar se enteró que ya era cristiano y llegaron a su casa y le dijeron, si no niegas a Cristo, te vamos a matar. A ti, a tu esposa y a tus hijos. Y dice que este hombre se quedó cantando, he decidido seguir a Cristo.
he decidido seguir a Cristo. Le mataron a sus hijos. Y le dijeron, o niegas a tu Dios o matamos a tu esposa. Y siguió cantando él. El mundo atrás quedó, la cruz delante de mí. El mundo atrás quedó, la cruz delante de mí. Y mataron a la esposa. Y luego le dijeron, si no te arrepientes de todo lo que has dicho, te vamos a matar ahora a ti. Y él siguió cantando. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y nosotros, a veces nos hacen un gesto feo en la iglesia. Y ahí sí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No me dan el privilegio que quería. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero atrás de vuelta a la iglesia. A esa iglesia ya no regreso. Ahí no hay amor. Ahí no hay nada. Ahí, ¿qué terreno somos? ¿Qué terreno somos? Solamente te estoy explicando lo que puede suceder dentro de nuestro corazón. Porque ¿qué persecución hay? ¿Qué persecución sufrimos? Ninguna, pienso yo. En mi caso, yo te puedo decir que yo no tengo ninguna persecución por el momento. Y por eso quiero consagrarme. Para que en los 7 años que le esperan de la ira de Dios a esta tierra, no ser perseguido. Amén. Sigamos leyendo Mateo 13:22. Por eso te decía, la palabra se interpreta así sola y es hermoso cuando el Señor viene y nos enseña lo que Él quiere que aprendamos. Porque esto es que me llamó la atención. Nosotros podemos ser también figura de la semilla, porque luego el Señor viene aquí. Si leemos los primeros versículos, dicen la semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó, pero luego aquí el Señor cambia un poco la narrativa, dice el que fue sembrado. Ahora nos pone a nosotros entonces como la semilla. Pero quedémonos básicamente en el terreno de que nuestro corazón es la tierra que recibe la semilla. Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace fructífera. Se hace deliciosa la fruta. Se hace infructífero. Volvemos entonces nuevamente a la narrativa de la higuera que el Señor maldijo. ¿Encontró fruto en ella? No encontró fruto en ella. Lo que me llama la atención es que la semilla aquí logra germinar. La semilla aquí muere y empieza a crecer. Pero cuando yo leía esta palabra que dice que los afanes de este mundo la ahogan, no está hablando en el sentido en el cual la ahogan que le tapan la nariz, sino en un sentido de ahorcar, de apretujar, de ahorcar. Óigame, no, óigame, está ahorcando, oiga. En ese sentido es que dice que los afanes de la tierra vienen y ahorcan lo que el Señor ha sembrado en nosotros. Porque después de todo, ¿cuántos hemos recibido al Señor? Si no has recibido al Señor, hoy estás tu mañana, puedes aceptar al Señor Jesucristo, que está con brazos abiertos para abrazarte y hacerte sentir amado o amada. Pero si hemos recibido al Señor Jesucristo y Él mora en nuestro corazón, eso quiere decir que ya nuestro corazón llegó a un punto en el cual, para que el Señor, entrando a Él, como la parábola de Isaías 5, lo limpió, sacó la piedra, sacó todo esto. Pero nosotros nos hemos rehusado a ser limpios del todo, porque nos mantenemos arraigados a experiencias del pasado, a memorias que nos hieren. De eso platicábamos el viernes. Memorias de la infancia, memorias de la juventud, de la adolescencia. Cosas que se mantienen en nuestro corazón, que vienen a ser ese tipo de piedras y de raíces de amargura, que no nos dejan crecer ni desarrollar. Porque la semilla viene y empieza a crecer, pero es ahogada. O sea que envuelve y aprieta. ¿Y qué podemos entender? Porque es que lo que dice el Señor aquí. Entonces, ¿qué es lo que aprieta? Dice que lo primero que es el afán de este siglo. ¿Qué es el afán de este siglo? Las preocupaciones. Las preocupaciones de este mundo. Ese es el afán de este siglo. Ese es el afán de este siglo. Las preocupaciones de este mundo nos ahogan.
ahogan la semilla dentro de nosotros. Y por eso es que no podemos fructificar en el Señor, no podemos avanzar en el Señor. Porque lo que está provocando todas estos espinos que están hiriéndonos, porque ¿cuántos hemos agarrado una rosa con espinas y nos cortamos? Yo le tengo tapizada la casa de flores a mi esposa. Pero digo afuera, pues, porque tenemos un jardín, no adentro, porque me da pena. Pero lo que llama la atención es, agarramos una rosa y nos corta. ¿Por qué? Porque tiene espinos. ¿Y cuántos de nosotros hay espinos alrededor de nuestro corazón que están ahogando la semilla y a la misma vez nos están hiriendo, nos están lastimando, nos están cortando? Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Porque esto es espiritual. Bueno, si fuera natural nos diéramos cuenta porque sintiéramos un dolor, amén. Pero como es espiritual, está por dentro y ahoga la semilla. ¿Y cuáles son los afanes de este mundo? ¿Qué pudiera ser una preocupación? Puede ser la pena de los pagos mensuales, ¿verdad? Cuando ya toca pagar la renta, la luz, el agua. Y dice uno, ¿sabes qué? Un par de horas o días extras, porque ya sé que solo al hermano William le pasan esas cosas. Le pido oración por él. Dice uno, un par de horas y días extras no me hacen bien. Debo de proveer para mi casa. Pero ¿dónde queda nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual y nuestra comunión y relación con el Señor? ¿Qué puede ser el afán de este mundo? Algo que me he dado cuenta en este mundo, en esta época, en esta temporada que nos tocó que vivir a nosotros, que es demasiado peligrosa, es que se ministra mucho el egocentrismo. Y el egocentrismo va en involución, va de aquí hasta abajo, porque empieza egocentrismo, luego egolatría y luego narcisismo. No va creciendo para bien, sino para mal. Sé feliz, cumple tus sueños, date tu gusto. ¿Cómo puedes hacer esto si no te amas a ti primero? Pero eso no es lo que el Señor nos enseñó. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. El que quiera amar su vida, básicamente. El que quiera amar su vida, la va a terminar aborreciendo. Pero aquel que aborrezca su vida por mi causa, dijo el Señor Jesucristo, la encontrará. ¿Cuál vida? La vida eterna. Porque 15, 20, 30, 50, 60, 80 años, 90 años, 100 años en esta tierra no se comparan a una eternidad en la presencia de nuestro Dios o fuera de la presencia de nuestro Dios. No se comparan. Las glorias del siglo venidero no se comparan. Sería una tontería, con el perdón de la palabra, una tontería, una burla comparar lo poco que tenemos en esta tierra, lo poco que tenemos a las riquezas del siglo venidero. ¿Qué terrenos somos entonces? ¿Somos de los que están junto al camino? ¿Somos de los de la piedra? ¿O somos de aquellos que sí reciben? Recordemos que el de la piedra es puro entusiasmo, puro emocionalismo, puro entusiasmo nada más. Y el de la tierra sí recibe los espinos, pero los espinos la ahogan. Las preocupaciones, el proveer para las necesidades, la adolescencia, la juventud, la pena del futuro, del mañana, las medicinas, el alimento, pagar el médico, qué sé yo. Los afanes de la tierra vienen y ahogan esa semilla. Empezó a germinar, empezó a dar sus primeros pasos, pero luego deja de ser. ¿Por qué? Porque estamos centrados todavía en lo de la tierra. Veamos entonces la similitud que hay entre el camino y esta tierra. En el camino, las aves se lo comen. En esta tierra donde crecen los espinos, son las aflicciones que vuelven a enfocar. Y todavía se sigue aplicando lo que dijo el Señor, porque el corazón está engrosado. El corazón está lleno de la grosura de la tierra. Cuando el Señor viene y cuando viene Isaac y le da la bendición a Jacob y le dice que el Señor te dé la grosura de la tierra, no era para que se enfocara solamente en la grosura de la tierra. Porque
Fíjate, tendríamos que hablar mucho porque muchos dicen, no, hermanos, que una vez salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde. Porque fíjese que Armenio dice que no se pierde. Calvino dice que sí se pierde. O fíjese que el fulanito de YouTube dijo esto. O el tiktokero dijo aquello. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? El Señor mismo le dice a una de las iglesias que no va a borrar su nombre del libro de la vida. Y nos adelantamos a los juicios. Y dice que aquel que no fue su nombre hallado en el libro de la vida, ¿para dónde va? Entonces, ¿la salvación es que escriben nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Sí o no? ¿Y si lo borran? ¿Y qué puede causar que ese nombre se borre? ¿Quién es el único que lo puede borrar? Yo, como te decía en aquella ocasión, yo prefiero vivir mi vida cristiana en esta tierra, creyendo que si se pierde, cuidándola, protegiéndola, consagrándome, que cuando llegue al cielo me diga el Señor, ay, hijito, no se perdía. Que cuando llegue al cielo y me diga, creciste lo poco que creciste en mis caminos, pensando que no se perdía, y mira, sí se perdió. No te encuentro en el libro de la vida. Páseme la tablet, me imagino al Señor, ¿verdad? Su tecnología del Señor. Pásame la tablet que dejé allá al lado del trono, para ver si ahí está. No, Señor, esa tablet ya quedó obsoleta. Acuérdate que por medio de la nube pasamos toda la información a la tablet nueva. Entonces no está usted. ¿Dónde está? Circunstafláutico Bonavides. No se encuentra. Estaba escrito, pero siempre no. Yo prefiero vivir creciendo espiritualmente y cuidando mi salvación que vivir una vida procrastinando en el Señor. Por eso decía, con respecto a la salvación hay mucho que explicar. No de acuerdo a lo que dice el predicador en la escuela teológica, lo que dice fulano mengano. Porque un paréntesis pequeño. Yo estaba investigando y leyendo y escuchando por muchas. Me gusta mucho andar mitoteando, pues básicamente, leyendo y esto. Y en las mismas universidades y escuelas teológicas, donde estas personas preparadas, que guardo mi distancia entre ellos, porque son mentes brillantes, nos han precedido con conocimiento y todo esto, pero en algo que fallaron, fue de que ellos mismos han aprendido la manera en la cual el paganismo se mezcló en la iglesia cristiana y justifican algunos de ellos la celebración de fiestas paganas disfrazadas de cristianismo, la justifican sacando la Biblia de contexto, porque todas las fiestas paganas descienden de Babilonia, la mamá de todas las rameras, dice la Biblia. ¿Y qué es lo que dice el Señor de Babilonia? Salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Cerramos el paréntesis. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, pero siempre contextualizando con la palabra, contextualizando con la Biblia. Amén. Vamos a leer ahí el versículo, porque yo sé que yo veo puros de estos en este lugar. El versículo 23 sí se aplica a todos los que estamos en este lugar. Amén. Aleluya, gloria a Dios por ello. Mas el que fue sembrado en buena tierra, amén, diga iglesia, diga amén, qué alegre, ustedes son buena tierra, se le ven los frutos, gloria a Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Bueno, entonces las primeras tres oían pero no entendían. ¿Por qué? Porque tenían el corazón engrosado, preocupados en lo terrenal, en lo material, en lo que perece, en lo que no se puede llevar uno cuando se muere. Pero este fue el que murió para sí mismo. Dice, y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora yo lo pongo esto simbolizando el tabernáculo de Moisés. Ahí aprendemos demasiada riqueza en el tabernáculo de Moisés, con atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Entonces vemos, el lugar santísimo es el 100%. Porque ¿dónde está la vara que reverdeció y dio frutos? Dentro de la presencia del Señor. Nos está hablando de frutos. Y luego aquí, ¿al cuánto por ciento? De 100 por uno. Luego, el lugar santo, ¿de qué nos habla entonces? Del alma. Y el atrio, del cuerpo.
Entonces, si lo interpretamos de esta manera, el que da frutos al 100 por 1 es porque tiene una vida que viene el Espíritu de Dios y se comunica con tu espíritu, con mi espíritu. Porque déjame te cuento, por si no sabías, antes de aceptar al Señor Jesucristo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, nuestro espíritu estaba muerto. No había forma y no había modo que el Señor escuchara nuestra adoración, nuestra alabanza, o nuestra voz, porque Dios es un Dios de muertos. No, nuestro Dios es un Dios de vivos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Viene el Espíritu de Cristo y le da vida a nuestro espíritu. Y cuando recibimos al Espíritu de Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Ahí está en Romanos, puedes leerlo. Habla los que tienen el Espíritu de Cristo. Eso se llama parto gemelar, un doble nacimiento. Todo eso es parte de la doctrina que necesitamos explicar. La vamos a ir explicando los lunes conforme va desarrollando y va creciendo todo esto. Pero entonces viene el Espíritu de Cristo y le da vida a nuestro espíritu. Entonces podemos llamarle Padre y Él nos escucha. Pero uno que no ha aceptado al Señor Jesucristo tiene su espíritu muerto. Ahora puedes decir, hermano, entonces ¿cómo una persona puede aceptar al Señor Jesús si su espíritu está muerto? Es por la misma obra del Espíritu Santo. Por eso digo, hay mucho que explicar en este pasaje. Demasiado. Porque por gracia somos salvos. La gracia que viene, y como en el primer Adán, el Señor sopló vida. Viene y sopla vida en nosotros para que podamos clamarle, aceptarle y recibir el Espíritu de Cristo, siendo sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el 100 por 1, vivimos una vida espiritual. Y por ello venimos y sometemos nuestra alma. Porque el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, sé fuerte, sé valiente. Viene el Espíritu Santo, como le decía el rey David en uno de los salmos. Bendice, oh alma mía, Jehová. Entonces venimos nosotros y ministramos nuestra alma. Pero ahora ya no como con cuadritos de motivación o como aquellos TikToks que sacan. Te levantas temprano y le ponen una musiquita para manosearle el alma al hermano. Y está el hermanito viendo sus videos ¿para qué? Es una emoción momentánea. Si tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos enseña las cosas. Entonces está sometiendo su alma a la voluntad del Espíritu de Dios, porque su espíritu está en conexión con el Espíritu. Entonces está dando frutos al 60%. Y eso se va a manifestar en la carne, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no soy tan arrebatado como antes, ya no contesto como antes, ya no grito como antes, ya no somato las cosas como antes, ya no pateo al pobre perro, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene el Chucho? Si tan bonitos que son. Yo tengo 2 perritos, pero finísimos, hermano. Uno comprado y otro regalado. No es regalado, no es regalado. Se cariña uno con los animalitos tan lindos. Pura finura. Pero fíjate, ahí es donde se manifiesta que yo estoy creciendo, porque estoy dando frutos. Más el espíritu, más los frutos del Espíritu es amor, paz, benignidad, paciencia, dominio propio, mansedumbre. ¿Cuáles otros? Son 12 frutos los que hay. ¿Verdad? Y luego dice, contra estas cosas no hay ley. Ahora, ¿cómo soy yo? Soy amoroso, soy paciente, busco la paz para con todos. Así somos nosotros, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas, tú que eres de esa manera. Alabado sea el Señor. Si yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué no mejor nos dedicamos a explicar el versículo 23? Si en la iglesia todos aplicamos y entramos en esta categoría del versículo 23. Y el Señor me decía, es por los del internet. No se crean los hermanitos del internet. Pero el Señor puso la palabra en mi corazón. ¿Cómo somos nosotros? Porque ¿cuántos terrenos hay? 4. ¿Cuántas semillas plantó el Señor? Un 100% de semillas. Pongamos que eran 100 semillas. 100 semillas, ¿cuánto le tocaría a cada terreno? 25. Una cuarta parte. ¿Verdad? Pero de una cuarta parte, o sea, de 100%, solo una cuarta parte dio frutos, los frutos que se esperaban que se dieran. Y lo dio en 3 categorías distintas. Multiplicamos 25, dividimos, 25 entre 3, ¿cuánto nos da? 8. 3 por 8, 24.333333. Ahora, ¿te acuerdas que hablábamos los lunes con respecto a la gematría bíblica? El valor numérico.
El 8 significa un reinicio, un reintegro, algo nuevo, algo distinto. Y el 3, porque nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. ¿Sí está conmigo, iglesia? Entonces los frutos, si somos de ese remanente, un remanente, porque eso es lo que el Señor hizo volver primero, el remanente de los de la cautividad de Babilonia, un remanente. Vamos a dar frutos porque somos esa tierra negra, húmeda, dispuesta a recibir la buena semilla de la palabra y dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero lo que me llama la atención es que no dice primero 30, 60 y 100, sino que empieza de 100 a 60 y a 30, porque todo es un complemento. Es un complemento. Anhelemos dar frutos. Anhelemos ser esa tierra fértil y dar frutos. Porque cuando hablamos de cáliz, flor y fruto, ¿de qué entiendes tú? El candelabro que estaba en el lugar santo. Pero cuando volvemos a la temporada de primavera que estamos ahorita, todos los árboles que son fructíferos tienen cáliz, flor y luego dan fruto. Yo platicaba con mi suegra ayer creo, o antier, un día de estos, ya ni me acuerdo, pero le decía yo, la nieve no le mató sus florecitas, se me eran bien bonitas tiradas en la nieve las flores, pero me puse triste porque tengo unos duraznales ahí que digo yo, qué ricos son esos duraznos. Y ella me decía, no, pero mira, quedaron los botoncitos y de ahí viene el fruto. Apliquémoslo a lo espiritual. Apliquémoslo a lo espiritual. Pasan los momentos difíciles, las pruebas, las enfermedades, las escaseces, lo que tú quieras llamarlo. Y quieren tumbar ese botoncito, que es el fruto que el Espíritu Santo quiere poner y quiere que nosotros demos. Pero nosotros, como la palmera, erguidos, puede que nos doble un poco el fuerte viento, pero pasando la marea, pasando los vientos huracanados, vuelve la palmera a estar erguida, a dar sombra, a dar fruto. Así debemos de ser nosotros. Amén. Por eso decía, los 3, 100, 60 y 30 es un complemento, es una unidad que nosotros como cristianos debemos de buscar dar en todo momento, en todo tiempo, no solamente aquí en la iglesia, sino también en donde quiera que estemos. Porque recordemos lo que dice Primera de Juan en el capítulo 1. Cuando nos congregamos, somos limpiados de todo pecado. Léelo. ¿Y si no nos congregamos? ¿Y si no nos congregamos? Somos limpios, fuera del cuerpo. Pero el Señor viene por un individuo o viene por un cuerpo. Por un cuerpo. El Señor viene por un cuerpo, no viene por un individuo, por un hermanito o por una hermanita. Viene por un cuerpo y de ese cuerpo a ser su novia, su esposa, su iglesia. Procuremos siempre en nuestro corazón. Yo te dejo la palabra en tu corazón. Y analicémonos cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? ¿Qué tipo de terreno soy? Cierra tus ojos ahí en tu lugar y preguntémosle al Señor, preguntémonos a nosotros mismos. Pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos y que aprendamos qué tipo de terreno soy yo. ¿Qué tipo de terreno? Porque la semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios es buena, es vivificante, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos que penetra entre la frontera del tuétano y los huesos. Esa es la semilla. Pero, ¿cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? ¿Soy yo en realidad de los que me niego a mí mismo y tomo mi cruz? ¿Soy yo del que quiero vivir el evangelio así como estoy porque me gusta, sin sacrificarme, sin dedicarme, porque amo la promesa? Anhelo el ser arrebatado, pero en realidad de qué manera estoy trabajando y de qué manera me estoy esforzando para dar la estatura, la semejanza del varón perfecto. ¿Cómo estoy yo hoy delante del Señor? ¿De qué forma estoy viviendo yo delante del Señor?
Si el Señor llegara a venir hoy en esta noche, ¿cuáles palabras saldrían de su boca para conmigo? Si el Señor me llamara a dar cuenta, ¿qué le dijera? ¿Qué le hablara? ¿Qué razón le diera al Señor? Sería como Adán y Eva, que buscaron a quién señalar, a quién echarle la culpa. O sería como aquel que dice: Señor, siervo inútil soy, después de haber hecho lo que le había pedido que hiciera. Digámosle hoy en esta mañana: Señor, Señor bendito, si mi corazón es como la tierra, como ese terreno en el cual habían piedras, o quedaron raíces en mi corazón que han traído amargura, que han traído cardos, que han traído espinos, que han querido ahogar la palabra. Hoy te suplicamos, Señor, que así como en Isaías, tu palabra nos enseña que limpiaste la tierra, le sacaste la piedra y todo lo que no servía. Pusiste en él un lagar y una torre y la cercaste y plantaste tu buena semilla. Hoy te suplico, Señor Jesucristo, que de la misma manera hagas con el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Si hay en nosotros, si tú quieres que el Señor limpie la tierra, si consideras que necesita limpiar la tierra de tu corazón, te invito a que juntamente conmigo te pongas de pie y que le digas al Señor: haz conmigo así como con esa vid, ese viñedo de Isaías. Pero si tú consideras que estás bien, si tú consideras de que no hay ninguna falla o falta en tu corazón, no hay nada malo delante y dentro de ti, solamente pide por los que estamos de pie, por aquellos los cuales anhelamos alcanzar ese nivel espiritual al cual muchos de ustedes ya han llegado. Y dile al Señor hoy en esta mañana: Señor, yo quiero, limpia mi corazón, limpia mi tierra, y empieza a expresarle lo que hay dentro de él. Si hay raíces de amargura, raíces de dolor, si hay raíces de odio, de rencor, si hay espinos que están lastimando tu corazón, que te han apartado de los caminos del Señor, que han lastimado tu corazón, dile hoy en esta mañana: Señor, límpiame. Límpiame, maravilloso Señor. Yo reconozco, yo anhelo, yo deseo ser esa tierra que tú quieres, en la cual tú quieres plantar y poner ese lagar y esa torre y cercarla, para cuando tú desciendas puedas comer de ese dulce fruto que sea rico a tu paladar, que sea el fruto que tú estás esperando, un fruto maduro, un fruto jugoso, un fruto que viene a ser de deleite para ti. Señor bendito, hoy en esta mañana tu palabra ha sido expuesta de acuerdo a la manera que la has puesto en mi corazón. Y te suplico, Señor, que veas el corazón de cada uno de los que están de pie y que tomes en cuenta su necesidad, su anhelo y su deseo igual al mío, que anhelamos ser limpiados. Limpios, Señor, que saques de nuestro corazón toda raíz de amargura, toda piedra, toda asperosidad, que revuelvas la tierra, que la limpies y que seas tú el que plante esa buena semilla para que podamos dar fruto. Señor, hoy suplicamos, hoy pedimos con todo nuestro corazón que vengas tú a sanar lo que nosotros no hemos podido sanar, que vengas a fortalecer lo que no ha podido ser fortalecido y a levantar lo que está caído. Señor, que seas tú el que venga a nuestra vida, Padre bendito, y que nos empiece a hablar de una manera sobrenatural para que podamos nosotros ir caminando y avanzando en el conocimiento del Hijo de Dios, por medio de experiencias, por medio de vivencias, por medio de ver, sentir, palpar tu mano poderosa, tu abrazo, y también, Señor, por medio de la lectura y la enseñanza de tu palabra. Señor, hoy pedimos: restaura, crea en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto delante de ti. No apartes de nosotros tu santa presencia, Señor, y renueva el gozo de tu salvación en nosotros. Ayúdanos, renueva nuestro primer amor. Recordamos de dónde hemos caído, dónde estábamos, Señor, la manera en la cual le decías al pueblo de Israel: cuánto recuerdo de ti los días de tu desposorio, cuando me seguías por medio del desierto, donde no tenías temor porque sabías que yo estaba contigo, que yo cuidaría de ti. De esa manera, Señor, queremos sentirnos nuevamente, volver a estar enamorados de ti, amarte como tú nos amas. Hoy te suplico, maravilloso Señor, que veas el corazón y la vida de cada uno de los que estamos en este lugar.
y que esa palabra que ha sido escrita por medio de tu Santo Espíritu en esta mañana en nuestra mente y en nuestro corazón venga, Señor, a generar frutos y a dar testimonio y frutos dignos de arrepentimiento. Te suplicamos que lleves con paz, con bien, con gozo y alegría a cada uno de nosotros de vuelta a nuestro hogar, que tu Espíritu Santo nos acompañe, vaya con nosotros y que esta bendición que hemos recibido la podamos ministrar y dar también a nuestros seres queridos. Gracias te damos en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Solamente para recordarte, el viernes 9 de vigilia congregacional, estás cordialmente invitado. Invita, asiste, que será de bendición. Amén. Dios les bendiga.